Precisamente para iniciar sobre el tema del final de la huelga de los guionistas de Hollywood, que podría, señores, estar más cerca que lejos. Esto porque el sindicato de guionistas y los grandes estudios han llegado finalmente a un acuerdo, pero ojo, un acuerdo tentativo para poner pausa al paro de casi 5 meses que han paralizado en gran medida la producción de cine y televisión en todo el país. Lorraine Cáceres tiene toda la información y está en vivo precisamente para ponernos al día de este tema que mucho ha dado de qué hablar, Lorraine, así que te escuchamos con atención. ¿Qué tal, Ailén? Buenos días. Pues ya son 146 días de este paro laboral histórico, el segundo más largo desde 1988. Los detalles del acuerdo aún se desconocen, pero en el anuncio el sindicato de escritores informó que es un acuerdo excepcional con ganancias y protecciones significativas para todos. El sindicato representa a 11,000 escritores y a esta hora muchos han reaccionado emocionados, felices, por supuesto, por este acuerdo, listos ya para volver a crear esa magia que hacen, pero es importante aclarar que aunque el sindicato por ahora ha suspendido las manifestaciones, el paro laboral continúa hasta que se formalice este acuerdo y los escritores tienen clara instrucción de no volver a sus trabajos hasta que eso suceda. Para eso se espera que la Junta del Sindicato someta el acuerdo a votación el martes. Luego los miembros del sindicato tendrán la oportunidad de hacer preguntas para luego ellos también someter sus votos. Después de ese proceso, el acuerdo queda ratificado. Según economistas, la huelga ha tenido un impacto de más de $5,000 millones a nivel nacional, no solo en Hollywood, sino en otras industrias como restaurantes, compañías de servicio, escenografía. Todas han sufrido el impacto. En la ciudad de Nueva York, por ejemplo, 17,000 personas han perdido su trabajo porque unas 11 producciones han quedado totalmente paralizadas. Pero al parecer el uso de inteligencia artificial fue uno de los puntos que extendió bastante estas negociaciones. Que si este acuerdo queda ratificado, la pregunta ahora es ¿qué pasará con la huelga del sindicato de actores SAG-AFTRA que inició a mediados de julio y que tendrá un gran impacto especialmente en los estrenos del próximo verano, la temporada más importante del cine? Vamos a escuchar la reacción de algunos. I think it's really truly coming from a real need, a desperation for things to change, and also pointing out some of the unfairness that is out there. Even if we get a contract, I myself will be coming to the picket lines and supporting SAG-AFTRA for their fair deal. They deserve everything and more. Y con este sindicato SAG-AFTRA que representa unos 160,000 actores, el proceso será un poco más complicado porque ni siquiera están negociando a este punto. Eso ha quedado paralizado ya por varias semanas. La Junta ha sido muy clara en su postura y su sentir en contra de los dirigentes de los distintos estudios, así que vamos a estar muy pendientes de cómo se desarrolle esa huelga. Por el momento regreso contigo. Y bueno, a pocos días de celebrarse el segundo debate republicano, esta mañana amanecemos con nuevos datos sobre una encuesta de Noticias Univisión, la más grande, por cierto, que se ha hecho en este ciclo, para saber por quiénes votarían los hispanos en las primarias republicanas, además de cuáles son los problemas más importantes que enfrentan hoy y por quién votarían, por ejemplo, entre el presidente Joe Biden o el expresidente Donald Trump. Socorro Cruz nos tiene todas las respuestas y cómo se llevó a cabo esta encuesta, así que vamos a pasar con ella. Muy buenos días, Socorro. Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, el equipo de Noticias Univisión y La Voz estamos aquí. Decimos presente, claro que sí. Estamos en la biblioteca Ronald Reagan en Simi Valley, lugar donde se llevará a cabo el próximo 27 de septiembre el segundo debate para las primarias republicanas. Y bueno, está a punto de comenzar. Hoy se espera que el Comité Nacional Republicano dé a saber la lista de los que van a poder participar. Pero vamos a empezar hablando sobre una encuesta que Noticias Univisión ha realizado. Es una encuesta, la primera en su clase, sobre todo en este ciclo electoral, en el que han participado 1,401 personas. Y muy interesante porque se ha llevado a cabo de diferente manera, haciendo un equilibrio tanto en edades, también como en etnias, como en educación. Es una encuesta en la que han participado nuestros queridos compañeros y también que nos ayudan en la economía, los campesinos, como también diplomáticos, como estudiantes, como amas de casa, como personas que se dedican, por ejemplo, a la jardinería. De todo este gran matiz que tenemos los latinos y que están además registrados para votar. Las encuestas se hicieron alrededor de toda la nación
Y vamos a ver que, bueno, en la lista y en los encuestados está mencionando, reflejando que Trump lleva el 50% de las personas que votarían, por ejemplo, por él. Esto siempre, vamos a recalcar, siempre y cuando sean republicanos. DeSantis tiene un 12% y después le sigue Ramaswamy con un 9%, Pence un 6%. Pero como les decía inicialmente, el día de hoy se va a saber quiénes van a participar en este segundo debate. También la gráfica que estamos viendo en este momento nos muestra los temas de interés para aquellas personas y por qué dicen que van a votar. Por ejemplo, las preocupaciones mayores son los precios, el alto costo de la vida, no puede faltar los tiroteos masivos que se llevan en toda la nación y también la seguridad de las armas. Vemos también que es muy importante para la ciudadanía el costo a la salud, al cuidado de la salud, las viviendas y los alquileres, el cambio climático y sobre todo también la seguridad fronteriza para controlar la inmigración. Sabemos que el tema migratorio será uno de los que van a abordar estos aspirantes a la candidatura presidencial republicana. Nosotros vamos a estar aquí pendientes para informarles. Soy Socorro Cruz, vuelvo con ustedes al estudio. Socorro, rápidamente antes de despedirte, bueno, digamos que el expresidente Donald Trump ha dicho que no va a asistir a ninguno de estos debates. ¿Sabes si va a cambiar de parecer de último minuto? ¿Qué se ha comentado? También se dice que va a dar un discurso en Michigan programado. ¿Qué nos dices? Bueno, no. En este momento, como te decía inicialmente, no tenemos la lista oficial de quienes van a participar. Sí sabemos que Donald Trump está confirmado para estar en un meeting con grupos sindicales, esto en el estado de Michigan. Por eso te podemos decir que no. En este momento sí sabemos que Donald Trump no estará presente en este segundo debate. Más información en la segunda hora. Vuelvo con ustedes. Bueno. En más noticias les cuento que miles de familias, sí, en su mayoría venezolanas, lo siguen arriesgando absolutamente todo con tal de llegar a la frontera y poder cruzar hacia este país, los Estados Unidos. Desde Eagle Pass, nuestro colega Jorge Ramos nos cuenta la historia de una mujer de 60 años que a pesar de su discapacidad se armó de muchísimo valor, de muchísima fuerza y decidió salir de Venezuela con toda su familia. Vamos a ver su historia. Lourdes tiene 60 años y una incapacidad que lo obliga a caminar con muletas. Y desde que salió de Caracas hace 2 meses y 3 días, ha recorrido más de 2.500 millas para llegar a Eagle Pass, Texas. ¿Por qué se va de Venezuela? ¿Por qué quiso venir a Estados Unidos? Porque Venezuela no sirve para nada. En Venezuela no hay comida, no hay empleo, no hay nada. Y para personas así como yo, discapacitadas y de mi edad, menos. Me llama tanto la atención cómo hizo ese trayecto. ¿Tuvo que cruzar el Darién? Crucé el Darién, eso fue. ¿Con muletas? En muletas, he pasado mal. Lourdes no viaja sola. Lo hizo con su hija, 2 nietos y otros miembros de su familia. Son 7 en total, todos venezolanos. Y no es difícil entender por qué se fueron de Venezuela. Vamos pues. John apenas conseguía para sobrevivir. El sueldo que gana no te alcanza ni para comer. Son $20 semanal, por lo bajito. O sea, tú ganabas $20 a la semana. Sí, podía ser también. O sea, ganabas $15, depende de lo que trabajes. O sea que con suerte ganabas $80 al mes. Lo que más impresiona de esta nueva ola migratoria es la enorme cantidad de niños. Solo en agosto cruzaron 91,000 familias hacia Estados Unidos. Escuchen a Jocelyn, quien tiene solo 5 años de edad. ¿Y a dónde vas, Jocelyn? A Estados Unidos. Ah, vas a Estados Unidos. ¿Sí? Ok. ¿Y qué quieres hacer allá? Estudiar. ¿Quieres estudiar en Estados Unidos? Con Minnie. ¿Minnie va contigo también? Bueno, ok. Adiós. Esta es la nueva migración. La familia se mantiene junta, ya no se rompe. Lo distinto es que todos, juntos, están cambiando de país y algunos lo hacen con muletas. Es realmente impresionante ver a una mujer de 60 años con muletas que ha caminado cerca de 4,000 kilómetros para llegar desde Caracas hasta Eagle Pass, aquí en Texas. Eso demuestra la enorme voluntad que tienen estos inmigrantes para llegar hacia los Estados Unidos y que absolutamente nada los va a parar. Me ha tocado venir muchas veces aquí a la frontera, decenas, he perdido la cuenta, pero algo que he notado esta vez es que están llegando muchas familias y están llegando muchos niños.
El argumento de los inmigrantes tiende a ser más o menos así. Si se separan, es decir, si viene primero el papá o la mamá y luego mandan por los niños, tendrían que pagar muchos viajes, pero esta vez si vienen todos juntos, primero se protegen, segundo pagan un solo viaje, tercero le pagan a un solo coyote, a un grupo de coyotes y al mismo tiempo, y esto es muy importante, tienen la percepción de que si vienen en familia, el Servicio Migratorio de los Estados Unidos, la patrulla fronteriza, no los va a deportar, es decir, no va a deportar a la familia completa y mucho menos va a deportar a los niños solos. Así que por todas estas razones, muchas familias están empezando a llegar y si bien hace unas décadas veíamos a hombres solos y luego a parejas, ahora lo que estamos viendo es a muchas miles de familias que están decidiendo cambiar de hogar completamente de su país de origen hacia los Estados Unidos.